Hola, hoy nos toca comenzar a trabajar con trigonometría, un tema muy importante dentro de la arquitectura. Vamos a comenzar hablando un poquito de la palabra, esa palabra trigonometría, donde tri quiere decir tres, gono quiere decir ángulos, metría quiere decir medidas. Entonces vamos a tratar de determinar dentro de una figura llamada triángulo las medidas de sus lados y de sus ángulos. Es muy importante destacar que todo el desarrollo que vamos a hacer de las razones trigonométricas las vamos a realizar sobre un tipo de triángulos que son los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que tienen un ángulo recto. Recordemos una de las propiedades de todos los triángulos es que la suma de los ángulos interiores de los triángulos dan como resultado 180 grados. Ahí podemos ver en pantalla que tenemos el ángulo recto y tenemos dos ángulos que van a ser agudos. El lado opuesto al ángulo de 90 grados, al ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa, mientras que los otros dos lados, los restantes, reciben el nombre de catetos. Es muy importante destacar desde qué ángulo agudo voy a hacer la observación de la situación problemática. En este caso en particular, si tomamos el ángulo agudo alfa, podemos observar que el lado que se encuentra frente a alfa recibe el nombre de cateto opuesto, mientras que el restante recibe el nombre de cateto adyacente. Si en el mismo triángulo rectángulo yo estaría observando la situación desde el otro ángulo agudo, que lo bautizamos con el nombre de beta, pueden observar que la hipotenusa siempre es la misma. Lo que va a cambiar en este caso, según mi sentido de observación, va a ser la ubicación del cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, el lado que está frente al ángulo beta recibiría ahora el nombre de cateto opuesto, mientras que el restante el de cateto adyacente. Vamos a plantear las razones trigonométricas. La palabra razón en matemática significa división, y para la división necesitamos dos elementos. En este caso, los elementos que vamos a tomar para plantear las distintas razones trigonométricas son los lados del triángulo rectángulo. Por tal motivo, vamos a ir tomando pares de lados del triángulo rectángulo y vamos a ir haciendo el cociente correspondiente. Es importante destacar siempre el ángulo desde donde estoy analizando la situación problemática. Nosotros lo vamos a realizar siempre tomando como referencia, en este ejemplo, siempre al ángulo alfa. Entonces vamos a tomar un par de lados del triángulo rectángulo, por ejemplo el cateto opuesto y la hipotenusa, y vamos a hacer la razón entre ellos. La razón del cateto opuesto con la hipotenusa tiene un nombre y se llama seno de alfa. Siempre, ¿sí?, hacemos referencia al ángulo en cuestión, el seno del ángulo alfa. Es la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Podríamos plantear otra razón, por ejemplo, el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. A esa razón se la denomina coseno, particularmente coseno del ángulo alfa. Podemos plantear otra, la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esa razón recibe el nombre de tangente del ángulo, en este caso la tangente del ángulo alfa. Podríamos plantear otras, que son las recíprocas. Si nosotros nos tomamos el trabajo de tomar esas razones y hacer sus recíprocas, cambiamos la ubicación del numerador y el denominador, podríamos obtener otro conjunto. Por ejemplo, si dividimos la hipotenusa con el cateto opuesto, encontramos otra razón y recibe el nombre de cosecante del ángulo, en este caso alfa. Si hacemos la razón de la hipotenusa con el cateto adyacente, recibe el nombre de secante del ángulo, mientras que si hacemos la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto, esta recibe el nombre de cotangente del ángulo, en este caso alfa. Es importante destacar
que si bien tenemos 6 razones trigonométricas, para la realización de nuestra práctica es suficiente conocer las 3 primeras, la primera columna. Con ellos, ¿sí? Con estas razones, podríamos resolver la totalidad de la práctica.